Buenas tardes compañeros, hoy vamos a realizar el taller que tiene que ver con la retroalimentación, foco del acompañamiento situado. El objetivo general es comprender las características de una retroalimentación efectiva que promueva el aprendizaje, ya sea en las interacciones de la clase, en modo remoto o de alternancia educativa, en el marco de la educación formativa. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero es comprender la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento y acompañamiento educativo de los estudiantes orientado al alcance de los objetivos de aprendizaje. El segundo es diseñar retroalimentaciones formativas que fortalezcan el proceso de aprendizaje en tiempo remoto o de alternancia educativa. El tercer objetivo es identificar las fortalezas y oportunidades del plan de mejoramiento institucional en cuanto a la realimentación del aprendizaje de los estudiantes. Y por último, fortalecer el sistema de evaluación en cuanto al proceso de retroalimentación como intervención pedagógica. Se espera que los estudiantes del Cerquilómetro 18 puedan presentar la estrategia de evaluar para avanzar en el mes de abril. Lo importante es poder reconocer la relevancia del proceso en el acompañamiento y seguimiento que se haga a los estudiantes. Ya lo mencionaba María Paula Flotz en la videoconferencia de lanzamiento de la estrategia del ICFES, Evaluar para Avanzar, al expresar que una evaluación sin retroalimentación es perder todo el esfuerzo, porque no permite que el estudiante reconozca qué tan cerca o qué tan lejos está de los objetivos de aprendizaje, de los criterios de evaluación. Y Constanza Alarcón, quien al respecto concretó que evaluar sin retroalimentar es hacer la tarea a medias. Teniendo en cuenta lo anterior, no se pretende realizar un trabajo inconcluso, y de allí el sentido del taller de poder reconocer qué es la retroalimentación, cómo llevar a cabo dichos procesos con los estudiantes y cómo relacionarlos con el sistema educativo institucional. Empezamos el momento de estructuración. Para este espacio conceptual vamos a tener entonces estos aspectos. ¿Qué es la retroalimentación? Escalera para la retroalimentación, las reflexiones sobre la interacción con los estudiantes, modos de retroalimentación y la relación con el sistema de evaluación, que tiene que ver cómo está relacionado con el aula. ¿Qué es la retroalimentación? Para responder a esta pregunta se adhieren los conceptos desarrollados por Enrique Chaus, Daniel Wilson y la propuesta del Ministerio de Educación sobre evaluar para mejorar. Todas ellas convergen en visualizar la retroalimentación como un proceso y no exclusivamente como una actividad aislada, con interacciones del docente y el estudiante, que rompen el esquema vertical de la práctica de aula tradicional e integran la comunicación asertiva como eje fundamental para propiciar un ambiente seguro en el que se da un aprendizaje profundo y desarrollo de la autonomía y autorregulación del estudiante. Todo ello con miras a una retroalimentación formativa, antes que una calificación de actividades o tareas hechas por el estudiante, pues se buscan diferentes estrategias, el desarrollo de una cultura de aula en la que los estudiantes puedan valorar su propio trabajo y el de los demás, comprendiendo cuál es el aprendizaje que se proponen alcanzar. Lo anterior permite hacer una distinción entre retroalimentación y calificación, promoviendo relaciones horizontales de colaboración e instalar una cultura democrática de participación activa. Todo ello promociona entender los tipos de retroalimentación que se dan en el aula. Para ello, se determinan que existen 2 tipos. La retroalimentación valorativa, la cual se centra en los juicios de valor de carácter comparativo y es dada en forma cualitativa, mucho mejor, excelente, incompleto, y la retroalimentación descriptiva, que se centra en dar descripciones específicas acerca de los logros y progresos relacionados con los desempeños esperados.
de tal manera que los estudiantes interactúen en su proceso de aprendizaje comparando lo que se desarrolló con lo que inicialmente se pedía que hiciera. Un enfoque particular de lo propuesto por los diferentes autores mencionados, entre ellos el Ministerio de Educación Nacional, es que la retroalimentación permite seguir aprendiendo y que este aprendizaje va en doble vía, desde y hacia el estudiante y desde hacia el maestro, lo cual ayuda a generar confianza y autonomía en el estudiante, así como la flexibilización del currículo, y que sin estos procesos no se podría dar un aprendizaje profundo. En ese sentido, Daniel Wilson manifiesta que el proceso de retroalimentar integra una gran carga emocional, por lo que es necesario desarrollar competencias socioemocionales para retroalimentar los procesos y no a las personas. Es necesario tener en cuenta que retroalimentar es diferente a orientar y diferente a valorar, pero que estas dos acciones están involucradas en la retroalimentación. De igual manera que retroalimentar es más que corregir o señalar un error, es proporcionar al estudiante una información que le va a permitir comparar esto que se le pide con lo que realmente ha hecho. Este ejemplo que se muestra en la diapositiva es un ejemplo de lo que no es una retroalimentación. Podemos evidenciar allí una carita feliz, un mensaje de muy bien y una demostración de que lo ha cumplido, pero no se está retroalimentando. Es necesario hacer entonces una diferenciación. La retroalimentación es un proceso que va a permitir seguir aprendiendo, tanto el estudiante del maestro como el maestro del estudiante, lo cual va a ayudar a generar una confianza y autonomía del estudiante. De igual manera, esto nos lleva a flexibilizar el currículo. Esto no implica dejar de lado muchas cosas. Lo que implica es la integración con el desarrollo, la autonomía, la confianza del estudiante, lo cual permite generar un nivel de aprendizaje de cada uno de ellos. Esta retroalimentación debe ser muy cuidadosa. Pensar que es sobre el trabajo desarrollado, no sobre las personas. El objetivo es que los estudiantes sean capaces de monitorear su propio aprendizaje. Es claro entonces que la retroalimentación es un proceso que nos va a permitir seguir aprendiendo tanto maestros como estudiantes. Todo aquello que hemos hablado se da en términos de la interacción del aula física, donde no existe una mediación más allá que el aire y las cuatro paredes del aula. Por ello, Daniel Wilson habla de una retroalimentación en una educación remota, o sea, donde hay un canal de comunicación que integra los medios de difusión y los recursos para la interacción. Esa mediación, entonces, está más alejada del estudiante, donde no podemos hacer muchos procesos que se podrían ver en el aula física. En ese orden de ideas, el canal de comunicación en el proceso que se adiciona está manifestado por Hani Hop del 2019, que es un modificador de la cantidad, del modo y la audiencia en el proceso de la retroalimentación. Como vemos allí, se integran unos medios de difusión como las plataformas digitales, la radio, la televisión, con los recursos para que esta integración se pueda realizar, también por WhatsApp, por correo electrónico, las tablets, los celulares, los mismos textos escolares y todos aquellos que se pueden adicionar. Esto es indispensable. Entonces hay un ajuste en el currículo porque ya tenemos una mediación más amplia y este ajuste nos va a permitir en las prácticas de aula que el docente brinde una información a través de diferentes medios, rompiendo con la comunicación directa con el estudiante, lo que va a influir en el tiempo, el modo y la manera de retroalimentar, lo cual pasa de manera inmediata a diferida. O sea, no tienes el estudiante allí para hacer esa retroalimentación. En el aprendizaje remoto, sobre todo a distancia, donde no hay conectividad, donde no hay una sala virtual para hacer ese tipo de retroalimentación,
Por su parte, Wilson también indica que este tipo de retroalimentación debe centrarse en el análisis de las evidencias. No tenemos el estudiante para mirar el proceso, así que nos centramos en las evidencias que presenta el estudiante con el fin de detectar las necesidades de aprendizaje, basadas en estrategias para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. Escalera para la retroalimentación. Daniel Wilson, director del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, indica que la escalera para la retroalimentación consta de 4 fases ascendentes: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias, lo que permite centrar una comunicación con el estudiante en la construcción de sentido hacia el logro de un aprendizaje profundo. La primera fase, denominada clarificar, atiende a la reflexión sobre la entrega o exposición de tareas, proyectos o trabajos donde no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. Por ello, antes de brindar la retroalimentación, es necesario aclarar a través de preguntas que permiten entender mejor algunos puntos o que se den a conocer ideas que no se han expresado. La segunda fase, denominada valorar, indica que después de recoger la información apropiada, es necesario valorar las ideas de los estudiantes en el proceso de retroalimentación de manera constructiva, lo que lleva a la construcción de una cultura que apoya la comprensión. Esto demuestra respeto por los estudiantes y por sus ideas. La tercera fase, denominada expresar inquietudes, aunque se hayan valorado las ideas expresadas por los estudiantes, persisten algunas que se requieren profundizar debido a la naturaleza de estas, que se manifiestan como preocupaciones o dificultades, también por desacuerdos con alguna de las ideas en cuestión. Por ello es necesario expresar tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino como preguntas auténticas, de tal manera que no se perciban como una amenaza. Y la cuarta fase, denominada hacer sugerencias, permite apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas, de tal forma que el estudiante o colega pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. En las interacciones con los estudiantes, en esta educación remota, a distancia, es necesario tener en cuenta que es una evidencia de aprendizaje y que no lo es. Puede ser una fotografía, pero ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? Si de pronto es una fotografía donde están presentando al estudiante conversando con el papá o un cuidador, no me da evidencia de aprendizaje. Pero esa misma fotografía del estudiante donde muestran la tarea o la actividad que se desarrollaron, esa sí puede ser una evidencia de aprendizaje. Entonces es importante que se entienda primero qué es evidencia y qué no es evidencia de aprendizaje. Para avanzar a la segunda fase, que es el análisis de las evidencias, se debe tener en cuenta la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué le falta aprender? ¿Y hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son las metas? En este ejemplo que tenemos aquí, donde la tarea está centrada en responder a la pregunta de ¿por qué en el planeta Tierra existen lugares donde se es de día, mientras que en otros se es de noche? Para un niño del grado segundo, dice, explica tu respuesta con palabras y con dibujos. ¿Qué sabe hacer? Comprende y usa conocimientos sobre el planeta Tierra. ¿Qué le falta comprender? Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo para establecer relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. ¿Hacia dónde vamos? Las metas. Explica con base en sus observaciones y experiencias previas las relaciones entre las características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento, la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo, la Tierra, sus componentes y movimientos con los que los seres habitan. Esto no se puede evidenciar. Aparece también una tablita
que consta de los siguientes aspectos. ¿Qué aprenderé en esta actividad? Explicar el mundo físico. ¿Cómo sabré qué he aprendido? Cuando expliques acerca de la Tierra, sus componentes y movimientos con los seres vivos. ¿Qué materiales utilizaré? Cuaderno de Ciencia y Tecnología del grado segundo. ¿Cómo lo haré? Escalera de Wilson. Clarificar. ¿Qué significa tu dibujo? ¿Cómo se mueve la Tierra? Valorar. Tu explicación es precisa y es verdad lo que dice la ciencia sobre el día y la noche. Tus dibujos están bien y muestran lo que quieres expresar. La letra es buena y legible. Expresar inquietudes. Se le puede preguntar al estudiante por qué la última línea de tu texto la escribiste así. ¿Has revisado la ortografía? ¿Crees que lo puedes explicar de otra manera? Y también hacer las sugerencias. Te sugiero que leas bien tu texto cuando termines tu trabajo. Puedes utilizar el diccionario para ver si tienes dudas en la escritura de las palabras. El diagrama de tu dibujo está muy bien. Parece un afiche. Existen varios modos de retroalimentación. Se puede realizar varias preguntas abiertas que permitan describir el trabajo del estudiante y también que él mismo describa su propio trabajo. Lo importante del modo de retroalimentar es ofrecer un andamiaje, no solamente quedarse en el diálogo constructivo necesario, sino también valorar los avances y los logros para alcanzar todos los aprendizajes. La relación de la retroalimentación con el sistema de evaluación. El decreto 1290 de 2009, compilado en el decreto 1075 de 2015, otorga la facultad a los establecimientos educativos para definir su propio sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el cual debe ser coherente con toda la propuesta educativa que ha definido la misma institución. Es pertinente considerar los siguientes elementos: las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar y los procesos de autoevaluación de los estudiantes. En cuanto al seguimiento al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, es importante definir acciones de monitoreo y acompañamiento a los avances de los estudiantes para cada uno de los criterios de evaluación, al tiempo que el docente pueda tener un conocimiento o evidencia observable de los comportamientos de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje. En este sentido, es preciso contar con la retroalimentación que requiera el estudiante en cada una de las acciones de aprendizaje desarrolladas, en las cuales requiera un plan de mejoramiento a partir de las dificultades identificadas en este tipo de estrategias y bajo una modalidad educativa remota o en alternancia. Es pertinente la vinculación de los padres de familia o acudientes para el acompañamiento en el mejoramiento y fortalecimiento de los aprendizajes. Entre las acciones de seguimiento se debe partir de la misma estrategia de acompañamiento que se va a ofrecer al estudiante, de forma remota o en alternancia. Determinar si el trabajo pedagógico se realizará a partir de las guías de aprendizaje, otras estrategias de mediación o el trabajo a partir de herramientas tecnológicas. Con dicho monitoreo se busca en principio reconocer si la forma de acceder a la interacción docente-estudiante es acertada. Por ejemplo, si es el caso de uso de guías de aprendizaje, están llegando en el momento oportuno al estudiante y si son comprensibles para ellos y las personas que de una u otra manera tienen que brindar un acompañamiento desde casa. Si se trata con mediación a partir del uso de herramientas tecnológicas, hacer monitoreo y seguimiento a la disponibilidad de los recursos y el acceso a la conectividad. Una vez contemplados dichos aspectos, es importante que entre el docente, los estudiantes y las personas que los acompañan se generen estrategias de acercamiento a partir del diálogo, una vez que desde el mismo no solamente se construyen y mantienen vínculos, sino que se pueden monitorear los avances en los aprendizajes, así como las dificultades que se le impiden alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos. El diálogo ha de servir para reconocer si el estudiante ha comprendido las acciones a desarrollar, en cuáles aspectos presenta claridad,
en cuales se genera inquietudes a tal punto que demanden el diseño de otras estrategias de comprensión para avanzar en el aprendizaje. En cuanto a los procesos de autoevaluación de los estudiantes, siendo consecuentes con lo planeado en el DIAE del 2018 en las orientaciones para el fortalecimiento del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, donde se manifiesta que la autoevaluación debe ser una actividad permanente en el aula, independientemente si el trabajo de acompañamiento al estudiante se realiza de forma remota, sincrónica o en alternancia. Es necesario seguir otorgando al estudiante la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y la reflexión que se genere a partir de las acciones desarrolladas. En este sentido, se requiere de la autoevaluación, por lo que se han de definir, entre otros aspectos, el reconocimiento y comprensión de los criterios de evaluación, un conocimiento no solo por parte del estudiante, sino de sus padres y personas que acompañan el proceso de aprendizaje. Contar con espacios de autoevaluación para que el estudiante se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, en la cual se ha de llevar a cabo acciones donde el estudiante pueda reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes, para lo cual es preciso que el docente oriente al estudiante en la forma como puede desarrollar dicho proceso, una práctica que se va incorporando de manera gradual hasta que se llegue a tomar como un ejercicio de conciencia plena. Los materiales del lenguaje del programa Todos Aprender ofrecen algunas estrategias para desarrollar dicho proceso de autoevaluación de los estudiantes, como por ejemplo en el cuaderno de trabajo del estudiante del grado tercero, semestre A, cuando se posibilita una tabla para que una vez haya escrito su texto, lo revise a partir de unos criterios definidos. Los aspectos son: escribí un título de acuerdo con el tema, sí, no, observaciones. Expresé lo que siento al salir de clases, utilicé mayúscula al iniciar una oración, utilicé mayúsculas después de un punto, escribí con letra clara, el texto está ordenado y bien presentado. Con un ejercicio como el anterior, se permite que el estudiante obtenga una valoración de su trabajo en términos de cada uno de los criterios planteados, y de esta manera puede identificar los aspectos que considera puede mejorar y los aspectos en los que ha realizado un buen trabajo. Para una siguiente oportunidad, esta tabla ha de servir de referencia para que de forma autónoma el estudiante valore sus producciones y pueda reconocer el avance, que es lo esperado en los siguientes aspectos. De esta manera se está permitiendo la participación consciente del estudiante y del proceso evaluativo de su aprendizaje. Los hallazgos de la autoevaluación han de servir al docente como referente para establecer estrategias de mejoramiento o seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Para ello existen consideraciones previas, como iniciar la retroalimentación pidiendo a los estudiantes que escriban la tarea. Es un proceso de aprendizaje en esta misma descripción de la tarea de trabajo del proyecto que se ha asignado. Integrar estrategias de retroalimentación que promuevan la reflexión y la autonomía de los estudiantes. Emplear un tiempo prudencial para captar la atención del estudiante que no sea excesivo, pero que tampoco sea mínimo, y finalizar estableciendo compromisos con los estudiantes. Estos 4 pasos son supremamente importantes, no decir que está bien, regular o malo, sino la necesidad de establecer compromisos en términos socioemocionales y de aprendizajes. Algunas recomendaciones son: utilizar un tono amable y asertivo, reconocer y felicitar a los estudiantes y cuidadores por su trabajo, atender a la diversidad, no dejar a los estudiantes sin retroalimentar, promover la retroalimentación entre pares. Este es un ejercicio interesante y que desarrolla la reflexión entre los mismos estudiantes. Pueden minimizar un poco esta reflexión uno a uno cuando se tiene un número amplio de estudiantes en el aula de clase. Diseñar y adecuar esas actividades complementarias, no que sea como una continuidad de una actividad, sino lograr comunicar el propósito de la retroalimentación, que nos lleve a tomarla no como un regaño, sino que se vea como un proceso para poder seguir aprendiendo.
Profesores, muchas gracias y los invito a profundizar en estos temas. Al correo enviaré algunos documentos de apoyo. Feliz tarde.